Se irán presentando las mismas lecciones hasta que te hayan enseñado lo que necesitas saber. Hola, yo soy Sofi y esto es Algo Más Profundo. Yo creo que muchas de las cosas que pasan no son por casualidad. Hay situaciones que se repiten hasta que hacemos algo distinto. Últimamente me está pasando algo y es que siento que hay ciertas dinámicas que se vuelven a repetir o vínculos que se sienten como una versión distinta, pero un poco más de lo mismo, ¿no? De ese mismo patrón. Y no es por la persona o por el vínculo en sí. Es más como la sensación de esto ya lo viví. Y me pasó que a raíz de estas situaciones me di cuenta que había heridas que yo creía tener sanadas o patrones que creía haber superado y ahora veo que no. Porque tal vez son dinámicas que en vínculos pasados ya sané, ya no me afectan o ya sé cómo manejarlas, pero cuando aparece nuevamente la dinámica en otro vínculo, vuelvo al mismo lugar. Hay algo en mí que se activa frente a determinado tipo de dinámicas y aunque me repita 1000 veces que ya no voy a permitir sentirme de nuevo así, vuelvo a chocarme. Siento que yo habilito esas dinámicas porque sigo reaccionando igual. Y como dije al principio del episodio, siento que hay cosas que se repiten hasta que aprendemos lo que necesitamos aprender. Cada vez que vuelve a aparecer el patrón, te encuentra con más herramientas que antes para poder enfrentarlo. Está en cada uno saber integrar esas lecciones, usar esas herramientas para poder cortar con ese patrón. Y es importante también que entendamos que el foco siempre tiene que estar en uno mismo. No se trata de cambiar al otro, se trata de no repetirte a vos mismo, de no reaccionar igual que antes, de no elegir igual que antes, o incluso de no accionar, de no actuar así como lo hacías antes de reconocer ese patrón. Y la única manera de no repetir patrones es reconociéndolo y actuando diferente para no repetirte vos, para integrar esas herramientas que tenés hoy y solo así, cuando ya lo hayas aprendido e integrado hasta que te salga de manera natural, esa lección o patrón se va a dejar de presentar. Y esto depende de cada uno. Hay gente que integra estas lecciones rapidísimo, hay gente que le lleva toda la vida, hay gente que reconoce estos patrones, hay gente que no los reconoce, hay gente que los trata con terapia, con psicoanálisis o con registros akáshicos, constelaciones, cuestiones más holísticas para hacer esa sanación ancestral y cortar patrones heredados. Pero para mí la clave siempre empieza en reconocerlo y en base a eso trabajarlo, abordarlo de la manera en que uno considere y sobre todo tratar de integrar esas herramientas, integrar los aprendizajes de esas lecciones o esas veces anteriores en las cuales te encontraste con ese patrón. Analizar de qué manera uno actuó, de qué manera uno está eligiendo, si estás eligiendo conscientemente o, no sé, simplemente por seguir vinculada a ese patrón y seguir teniendo esas mismas elecciones, seguir reaccionando de esa misma manera. Hasta que uno no sea consciente de eso y pueda actuar diferente, integrar esas herramientas y pasar de la parte teórica a la práctica, siento que ese patrón no lo vas a terminar de cortar nunca. A mí personalmente me pasa que frente a este tipo de patrones ya sé cómo me afectan, ya sé cómo me siento en ese momento, sé cuál es el detonante o el tipo de vínculo o personalidad al que me enfrento. Con mi caso ella ventilaba, ¿no? Pero en mi caso me viene pasando como con cuestiones de figuras autoritarias o de personalidades así como muy seguras, muy confrontativas, estos típicos líderes de opinión que me hacen a mí internamente ponerme en un lugar como de inferioridad, de nena chiquita, por así decirlo. Y yo desde la parte teórica lo tengo perfectamente consciente que, bueno, no me tengo que achicar frente a eso, no tengo que tomar a estas personalidades como palabra santa, porque a veces también está como ese conflicto interno de, es un par, no es una persona que realmente infrinja cierta autoridad, pero como su personalidad ya es así y como yo ya vengo con ese tipo de patrón o ese tipo de herida, me vuelvo a poner en ese mismo lugar
y me vuelve a afectar así como con esa primera figura de autoridad que me dejó esa herida, y vuelvo a reaccionar de la misma manera, vuelvo a sentir como toda esa movilización emocional interna en el que se me quiebran todas las estructuras y me hace tocar fibras muy sensibles, y pese a que lo reconozco y en el momento siento esa incomodidad, siento que me estoy corriendo nuevamente a ese lugar, es súper difícil integrarlo, es súper difícil actuar en base a esas herramientas que en los otros vínculos adquirí. Y como dije antes, por ahí son cosas que en otros vínculos que siguen presentes en mi vida y tuve como esta dinámica similar, hoy por hoy lo trato de otra manera, lo manejo distinto, ya no me afecta tanto emocionalmente, pero sin embargo me vuelve a aparecer en un vínculo nuevo, vuelvo a ese mismo lugar, vuelvo a actuar de esa misma manera. Entonces ahí es donde tomo conciencia y digo, che, al final no aprendí nada, o cuando se me vuelve a presentar no estoy usando estas herramientas, no estoy realmente rompiendo ese patrón y cambiando algo en mis elecciones, en mis decisiones, mi reacción, mi actuar frente a esa dinámica. Así que nada, entiendo perfectamente que esto no es fácil, que sanar duele y que estos vínculos o situaciones aparecen para ayudarnos a sanar, y que también en la repetición está la integración. Entonces, cuando uno identifica este tipo de patrones, también hay que ser muy conscientes que no es que se te va a aparecer esta vez y listo, seguramente se te vuelva a repetir. Entonces ya tenés que estar preparado mentalmente para eso, emocionalmente también, porque, bueno, ya te digo, si te tocas fibras sensibles como a mí, prepárate emocionalmente. Y bueno, y poner lo mejor de uno para también lograr integrar estas herramientas y poder cortar finalmente con esto, actuando distinto, eligiendo distinto y haciendo como ese cambio de raíz. Todo proceso de sanación es incómodo y no hay forma de sanar sin tener que enfrentarnos a esas heridas y a esos traumas del pasado, y obviamente que eso duele. Pero creo que es muy importante atender a estas heridas. A veces uno prefiere anestesiarse y seguir posponiendo el enfrentarte con esto que te incomoda, con esto que te duele, pero la manera de poder después tener una vida plena es también superando estos obstáculos, estos desafíos, estas heridas. Porque por más que para nuestra mente lógica y racional a veces simplemente es un estar ahí te duele, salí de ahí, listo, andate, evadilo. Pero para nuestro alma, yo creo que desde todo lo energético, lo espiritual, nuestro alma sabe dónde tiene que estar, sabe las lecciones que tiene que venir a aprender en esta vida, y te va a pedir una y otra vez atender eso que desde lo espiritual y álmico es prioridad. Por más que uno viva en piloto automático y más pendiente por ahí de, no sé, el trabajo, la facultad, la familia, los amigos, mantener como el estilo de vida normativo, atender también lo espiritual, la fe, y estas cuestiones incluso kármicas, también es importante y también nos hace un bien a uno. Lograr tener esa paz interna nos hace bien. Y como bien lo explica el libro de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros, que es un librazo, se los recomiendo, las lecciones que no adquieras en esta vida las vas a volver a pasar en otra vida, y hasta que no lo logres integrar, tu alma va a seguir girando por este mundo. Y me gustaría también mencionar el tema de la sanación ancestral, así como dije antes, porque bueno, sé que hay mucha gente acá medio esotérica que me debe estar escuchando, y siento que también es un tema súper interesante todo el tema de lo kármico, las constelaciones, los registros akáshicos, como el descubrir un poco más acerca de vidas pasadas, o de los patrones que también uno arrastra o son dinámicas heredadas, en donde está nuestra responsabilidad el cortar con esos patrones, sanar esas heridas o seguir transmitiéndoselo a nuestras generaciones futuras, nuestra descendencia propia, ¿no? Así que, primero que nada, reconocer esto de que uno hoy en día está en un momento clave de sanación, en donde también las elecciones, las acciones, las reacciones implican romper con esas temáticas heredadas y esos patrones de repetición. No solo propios, sino que muchas veces también
ajenos, cosas que se vienen arrastrando o de vidas pasadas o de nuestros ancestros, estas dinámicas familiares o ciertas lealtades ocultas que a veces también nos llevan a sostener nuestra forma de ser. Una forma de ser que es ajena y que también es normal cuando uno siente por ahí esa culpa por comenzar un proceso de liberación, ¿no? Requiere cierta valentía también tener la conciencia y la energía para dar ese salto. Y si sentís ese llamado, no sé, una cosa como más instintiva, intuitiva incluso, es porque también es parte de tu misión y está realmente en tus manos, como digo, romper con ese patrón. Es parte también de recuperar tu vida, alinearte con tu deseo y crecer. Y yo creo que desde lo ancestral, los ancestros, las almas, los guías espirituales, los ángeles, lo que corno creas, también están felices de ver esa expansión, de ver que esas heridas ancestrales sanen. Y entender también que cuando rompemos con estas cadenas de fidelidad, uno también logra vivir más alineado a su propio propósito. Vos no podés enfocarte 100% en vos y el propósito de tu alma, el propósito de tu vida, si también estás arrastrando la carga de generaciones y generaciones pasadas. Cargas tanto desde la culpa, desde estos mismos patrones, desde los miedos, los traumas, estas fidelidades ocultas que a veces no nos dejan avanzar o nos llenan de mucha culpa, de mucha carga emocional, que nos frena a la hora de tomar ciertas decisiones. A mí esto me repasa. De repente es como que hay decisiones que me refreno a tomarlas porque termino teniendo muy presente como esa responsabilidad emocional por sobre el otro. Es como, no, bueno, si yo hago esto, esta persona se va a sentir abandonada, esta persona le va a doler que yo haga esto. Si sigo este deseo que tengo interno, esta persona puede sentir que estoy dejando de lado su deseo. Ay, eso, bueno, trauma. Me pasa eso, ¿viste? Como vivir también mucho a la expectativa del otro o queriendo agradar siempre al otro y que con lo que uno haga contente a todo el mundo. Y entiendo perfectamente desde la parte lógica que es imposible, pero internamente y emocionalmente me frena un montón. Como que yo quiero el final feliz para todos y todos contentos y es imposible. Y eso también justamente es lo que me frena a decir, bueno, listo, dejo todo como está, no me arriesgo por nada, no voy a hacer esto que realmente quiero, por evitarme un problema. ¿Cómo nos complicamos también los humanos, no? Pero bueno, creo que el primer paso es reconocerlo, ser consciente. Así que conscientes ya somos. Cuando lo constele, les traigo la data nueva. Así que no, ay, sí, tengo muchas ganas de constelar. Eso también. En realidad iba a constelar un poco todo este tema a principio de marzo y me lo cancelaron. Así que bueno, también tengo que averiguar un poquito a ver por qué se dio eso así. Porque bueno, para mí todo es una señal. Entonces, que no se haya dado algo me quiere decir que tal vez no estaba preparada para escuchar la respuesta, puede ser, de algo me estaba protegiendo el universo, pero bueno, nada, la próxima vez que tenga turnito para constelar, es algo que realmente quiero trabajarlo y encontrar un poco más de respuestas, así que les voy a traer esas respuestas. Y incluso, bueno, yo no sé si acá la gente que me escucha le interesa el tema de constelaciones, pero ese también es otro capítulo que tengo pendiente de grabar, que en algún momento me gustaría como abordar un poquito más de constelaciones. Yo igualmente hice una sola constelación grupal, porque sé que también hay individuales, pero para quienes no lo hayan hecho y les interese, me hacen llegar sus preguntas. Grabaremos un episodio y responderemos todo. Bueno, creo que ha llegado el momento de finalizar por hoy, así que si hay algo de lo que dije que te haya resonado, me encantaría leerte en los comentarios acá de Spotify. Esto es Algo Más Profundo, un espacio seguro para la reflexión. Nos vemos en el próximo episodio. Beso.